Amén. Aleluya. Gloria al Señor, amados hermanos. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Solo jamás podrás cambiar. Diga conmigo, solo jamás podré cambiar. Una vez más, solo jamás podré cambiar. Ahora, si tiene a alguien a su lado, voltee a verle y dígale, solo jamás podrás cambiar. Esto es algo muy importante que necesitamos tener presente en nuestro diario vivir, porque hoy más que nunca están surgiendo corrientes en las cuales para todo nosotros somos suficientes. Y la realidad es que lejos de ser suficientes, la realidad es que somos insuficientes, incluso hasta para satisfacer necesidades tan básicas y tan simples en el corazón del ser humano como es el buscar un cambio de fondo. Déjeme decirle que hoy vivimos en una generación en la cual, a pesar de que podríamos de alguna forma presumir de grandes avances y de muchas cosas que hoy poseemos en relación a generaciones pasadas, lo cierto es que pareciera que como seres humanos continuamos enganchados a la idea de que muchas cosas en nuestra vida están sujetas a nuestra voluntad y que cuando nosotros lo determinemos, ¿verdad? Esa es la ilusión que muchas personas tienen todavía en sus mentes, que cuando nosotros lo determinemos, podremos hacer los ajustes y cambios que queramos. Y si bien es cierto, escuche bien esto, la voluntad juega un papel muy importante y fundamental en todo ajuste en nuestra vida, en nuestra forma de pensar y actuar, también es cierto que hay situaciones en nuestra vida, escuche bien, que ni poniendo toda nuestra voluntad y deseo podremos cambiar. ¿Cómo es eso, pastor? Si yo le estoy echando muchas ganas, sí. Va a haber cosas con las cuales con tu voluntad, tu esfuerzo vas a poder cambiar. Pero también debemos de estar conscientes de que hay áreas en nuestra vida que ni por más disciplinados que seamos, vamos a poder producir un cambio en ellas. Ya que para poder lograr un cambio verdadero, es decir, una transformación en nosotros, necesitaremos de la intervención de Dios y del poder de su Espíritu Santo en nuestra vida. Muchos de nosotros, aun y a pesar de que estamos en Cristo, no hemos visto cambios suficientes en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes son conscientes y honestamente pueden reconocer que desde que vinieron a Cristo se han esforzado mucho y han cosechado poco? ¿Cuántos de ustedes con toda honestidad pueden decir, realmente creo que mi crecimiento en Cristo ha sido muy poco, podría ser mejor, pero hay áreas de mi vida que no he podido controlar? Y déjame darte un poquito de descanso, y no para que te resignes, sino más bien para que tengas contentamiento en tu avance que, aunque pareciera pequeño, has logrado tener. La realidad es que hay áreas de tu vida que jamás por ti solo vas a poder controlar. Jamás por ti solo vas a poder gobernar y mucho menos transformar. Así que en este sentido, un aplauso si con mucha disciplina has logrado un poco de cambio. Pero la realidad es que lo que Dios desea hacer en tu vida, lo que Dios desea hacer en mi vida, va mucho más allá que un simple cambio. Dios desea una transformación en nuestra vida. Y por esta razón es que muchos de nosotros debemos de entender que estamos viviendo un proceso de transformación, no simplemente de cambio. Y esto es algo que a lo largo de esta conferencia vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que disciplinándose podrán cambiar. Algunos llegan a creer que reprimiéndose es como van a poder entonces mostrar una forma de ser diferente. Lo cierto es que muchas veces ese cambio no va más allá de lo que en el momento queremos mostrar. Si tú te reprimes, en ese momento puedes mostrar la conducta y actitud que tú quieras, pero finalmente te estás reprimiendo.
Si tú te disciplinas, puede ser que durante un periodo de tiempo tú puedas mostrar ciertas actitudes y ciertas conductas. Pero ¿sabes cuál es el problema? No hemos cambiado de fondo, no hemos cambiado de raíz. Y tarde que temprano esas situaciones que han estado gobernando en nuestra vida van a venir a tomar el control en nosotros. Y es ahí donde tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque necesitamos tratar con nuestras deficiencias de fondo, no simplemente algo superficial, algo temporal. Necesitamos realmente apuntar en la dirección de un cambio permanente en nuestra vida que nos permita mantenernos dentro de la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo, porque solamente a través del Espíritu Santo es que Él podrá provocar en nosotros una transformación íntima y profunda, una transformación real y verdadera en nuestra mente y en nuestro corazón. Aún dentro del sector de la cristiandad hay creyentes que necesitan experimentar una transformación de fondo, ya que no han podido lidiar con conductas y apetitos inherentes a su naturaleza pecaminosa. Y viven muchos de ellos frustrados y luchando y sin lograr ver avances en lo más íntimo de su corazón. De ahí que un alto porcentaje de cristianos se encuentren en un eterno proceso de cambio. Y mira, no es que nos estemos justificando, pero es cierto que la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida va a requerir de un proceso que no es instantáneo, por eso no hablo de un momento, hablo de un proceso. La transformación que Dios quiere llevar a cabo en tu vida implica un proceso. Y aunque muchos de nosotros quisiéramos que esa transformación se diera de forma momentánea, no puede suceder porque muchos de nosotros necesitamos ser trabajados por Dios. Y es ahí donde en muchos casos nos hemos quedado de alguna manera como al límite, como que no le hemos permitido a Dios trabajar de una manera profunda en nuestro corazón. Muchos cristianos hoy día tratan de manifestar cambios buscando añadir conductas, actitudes e incluso hasta un lenguaje cristiano, y lo pongo entre comillas, que les haga sentir que están cambiando. Ya sé cuándo decir amén, ya sé cuándo decir gloria a Dios, estoy avanzando. No, en realidad no estás avanzando, estás añadiendo conductas que te ayudan a mantener a esa bestia, permíteme expresarlo así, a esa bestia espiritual dentro de ti reprimida. Pero no estás cambiando, puesto que no te estás exponiendo a Dios para que Él te transforme. Dios no quiere que su iglesia sea un grupo de seres humanos reprimidos. Es lo que quiero que me entiendas. Dios no está buscando que simplemente añadamos a nuestra vida conductas, formas de pensamiento y hasta lenguaje que de alguna manera nos hagan sentir parte de un grupo religioso. Dios quiere transformarte de raíz. Y necesitamos, amados hermanos, rendirnos al Señor, porque de otra manera las presiones, problemas o situaciones que vienen sobre nuestra vida pronto hacen que nuestra naturaleza pecaminosa comience a buscar tomar nuevamente el control. Y sabes, necesitamos entender algo que es bien importante, y pon mucha atención a lo que te voy a mostrar. Mira, algunos cristianos viven en la utopía de ese cuento de hadas en el cual la princesa besaba al sapo y éste se convertía en un hermoso príncipe. Eso era prácticamente instantáneo. Se daba en un momento. Pero algo que debes de saber es que el cambio, lee conmigo, el cambio en la vida de un cristiano no se da de forma instantánea. Muchas veces requerirá de procesos duros y, lee conmigo, un periodo considerable de tiempo a fin de que la transformación de Dios se lleve a cabo en su vida y Cristo gobierne en él. No podemos resumir la transformación que Cristo quiere hacer en nuestra vida en un momento,
como si fuéramos parte de ese cuento de hadas. Ya con que el Señor me dé un beso, yo seré transformado. Y hay personas que pueden de alguna manera atribuirse el cambio en sus vidas porque ya cantan canciones cristianas. Ya han dejado de lado aquellas canciones que marcaron su juventud o aquellas canciones que en el momento de alguna manera les inquietan y ahora ellos con fe y devoción pueden cantar: soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Y sí, está bien, qué bueno que te sepas canciones cristianas, qué bueno que ya te sepas textos, qué bueno que ya sepas cuándo decir amén, cuándo decir gloria a Dios, qué bueno todo eso. Pero sabes, eso no nos habla de un cambio, nos habla de que hemos estado añadiendo a nuestra vida información, conocimiento, hemos estado abrazando ciertas conductas, hemos estado abrazando ciertas actitudes. Pero la realidad es que si queremos tratar de fondo con nuestra naturaleza pecaminosa, lo que necesitamos es una transformación. ¿Por qué te menciono esto? Porque Dios en su palabra no habla de un cambio como algo instantáneo que por voluntad o azar te puede llegar a suceder. Hay gente que piensa que con su fuerza de voluntad puede hacer lo que quiera. ¿Y sabes una cosa? No es así. Porque necesitamos entender que en Cristo las cosas son mucho más profundas y no se tratan de forma superficial. Así que cuando estamos hablando de aquello a lo cual la palabra de Dios se refiere, cuando apunta a transformación, hablamos de un cambio de raíz, no simplemente al hecho de que por voluntad o azar el cambio pueda llegar a tu vida. No. Dios habla de renovación, habla de restauración, habla de transformación, los cuales son procesos que solo tomados de la mano de Dios podemos vivir. Y esto es algo que muchos creyentes no están tomando en consideración y de los cuales muchos ignoran acerca de estos procesos. Algunos han llegado a abrazar la idea de que simplemente por haber aceptado a Cristo, ya ahora son nuevas criaturas y todo en su vida es nuevo. Y cuando se enfrentan lidiando con los apetitos de su vieja naturaleza, es cuando se frustran y sienten que el evangelio no fue eficaz en sus vidas. La realidad es que el evangelio te ha provisto salvación, pero también te quiere proveer restauración. Y el proceso de restauración es algo que no se va a dar en tu vida en un momento, sino que implicará que voluntariamente te introduzcas en un proceso donde Dios va a tomar el control. Dile a la persona que tienes a tu lado, si tú quieres realmente que Dios te transforme, tú necesitas exponerte a Él. Esto es algo que necesitamos tener todos presente. ¿Por qué? Porque muchas personas están buscando cambiar aquello que a su parecer es evidente que necesitan cambiar. Simplemente, por ejemplo, piense en 3 cosas que considera usted que necesita cambiar y que aún estando en Cristo no ha podido cambiar. Algunos apuntarían de inmediato a su temperamento. No, es que a mí no me busquen porque me van a encontrar. Otros apuntarían a esas emociones enfermas que los carcomen, como el resentimiento, el enojo, el orgullo, etcétera. Otros podrían apuntar a ciertas conductas, a ciertos hábitos. Y estoy seguro que todos nosotros podríamos anotar en una hoja rápidamente 3 cosas que nos gustaría que fueran cambiadas en nuestra vida, que son evidentes, vamos, a nuestros ojos, que necesitamos cambiarlas. Y sabes una cosa, eso es bueno. Sin embargo, debemos de recordar lo que la Escritura enseña y nos muestra que muchas veces no somos capaces de darnos cuenta de todos nuestros errores y fallas. De ahí que seamos ineficaces en el proceso de cambio en nuestra vida, ya que de entrada, en la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, solo vemos la punta del iceberg. Vea la imagen que le muestro. Ponga mucha atención a ella.
lo que tú ves, lo que Dios ve respecto de tus errores, defectos y pecados. Lo que tú ves es muy poco. Lo que Dios ve es completo. Y es ahí donde nosotros debemos de buscar su presencia para que sea Él ministrando y hablando a nuestro corazón de aquello que necesitamos tener presente. ¿Por qué te menciono esto? Porque necesitamos considerar lo que la Escritura dice. Y acompáñame al Salmo capítulo 19. Salmo 19. Y vamos a darle lectura al verso 12. Y dice la palabra del Señor así: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. ¿Quién puede darse cuenta de todas aquellas cosas que finalmente manifiestan o dan origen a mi conducta y a mi forma de ser? Dios, hay cosas de las cuales yo no estoy consciente. Hay cosas de las cuales fácilmente me puedo percibir y sé que tengo un mal temperamento, o sé que soy mal hablado, o sé que tengo alguna debilidad en algún área específica de mi vida. Pero ¿por qué se está manifestando esto? Es ahí donde muchos de nosotros ignoramos. ¿Por qué razón nuestra conducta es de determinada forma o nuestras inclinaciones son de determinada manera? Para esos errores, y lo pongo entre comillas, defectos o áreas de oportunidad, o como tú quieras llamarle, hay una solución. Pero para estos no basta con sumar, no basta con añadir una conducta piadosa, una actitud diferente, un lenguaje religioso matizado de espiritualidad. También necesitamos restar. Y en este sentido, nadie mejor que el Espíritu de Dios para mostrarte y convencerte de qué áreas de tu vida necesitan su transformación. Esto es importantísimo, porque tal y como lo puedes ver en la imagen, muchas veces nosotros solo estamos conscientes de esa parte insignificante. Y por esta razón es que no nos esforzamos en una transformación. Nos basta el cambio que la religión nos ofrece. Nos basta el aprender a cantar. Nos basta el ya no estarnos saliendo de la reunión de oración. Nos basta el medio leer la Biblia una vez por semana. Eso ya nos basta. ¿Por qué? Porque nuestra visión del grado de urgencia con el que requerimos la transformación es nada. Pero lo que Dios está viendo es mucho más profundo y es mucho más amplio de lo que tú te alcanzas a dar cuenta. Por esa razón necesitamos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos muestre cuáles son aquellas áreas que necesitan transformación, pero de fondo. Y tú y yo necesitamos estar bien atentos a ese proceso de Dios en nuestra vida. Mira, considera lo que la Escritura dice. Acompáñame a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16. Y vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos del 7 en adelante. Y dice la Escritura así, Jesús hablando: pero yo les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la injusticia y al juicio. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Convencernos. ¿De qué cosa? De esa parte que ninguno de nosotros conoce, de esa parte que todos nosotros ignoramos. El Espíritu Santo tiene como labor el convencerte de que hay áreas en tu vida que necesitan con urgencia la transformación de Dios. Y hoy día muchos de nosotros nos conformamos, como ya mencioné, con colocarnos un pedazo de tela sobre la cabeza, abrir un himnario y religiosamente decir:
Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego. ¿Y qué hay después de eso? Porque podemos adoptar formas. ¿Sabe? Hace aproximadamente 40 años, cierto sector de la cristiandad pensaban que utilizar un velo, en el caso de las mujeres, sobre sus cabezas, las santificaba. Y sabes, muchas veces en lo externo manifestaban piedad, pero en su corazón había inmundicia y áreas que arreglar. Pero como externamente proyectaban espiritualidad, no anhelaban la transformación. Y puede ser que eso haya sido simplemente un periodo en usos y costumbres de la iglesia de hace 40 años, pero hoy la situación no ha cambiado. Tal vez ya no nos enfocamos en el velo, pero muchos de nosotros ponemos atención en el lenguaje, ponemos atención en determinadas cosas que se pueden fingir y lamentablemente nos autojustificamos de acuerdo a cómo nuestra práctica nos haga sentir. Pero más allá que nuestra práctica está Dios. Y es Él, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, quien fue enviado para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo puede convencerte. Y esto es algo bien interesante porque Él no fue enviado simplemente a señalar tus errores. Él fue enviado a convencerte de entrar a un proceso con Cristo para que fueses transformado a imagen de Él. El problema es que muchos cristianos hoy día están tan ensimismados que no están escuchando la voz del Espíritu Santo hablar a sus vidas. ¿Hace cuánto tiempo que no escuchas la voz del Espíritu Santo diciéndote que necesitas urgentemente una transformación en algún área de tu vida? Te reitero, muchos de nosotros nos justificamos en lo que hacemos, en cómo nos sentimos al hacerlo. Y nos quedamos con una imagen de nosotros mismos en la cual pareciera que no necesitamos un cambio con urgencia. Solo estamos viendo la punta del iceberg. Pero Dios está dándose cuenta de cuál es nuestra condición y es cuando su Espíritu Santo viene y nos redarguye. Pero para eso necesitamos tener un corazón sensible, una disposición para exponernos a Él y escuchar su voz. A la luz de estas escrituras que acabamos de leer, es que podemos darnos cuenta que el hombre no puede cambiar por sí mismo, ya que el problema más serio que el hombre enfrenta no se encuentra en la superficie, sino que éste se encuentra en lo más íntimo de su ser. Y esta es una realidad que deberíamos todos de tener presente. Tu problema más grande no está fuera de ti, no está en tus conductas o actitudes. Tu problema más serio está en tu corazón. Y es ahí donde el Espíritu de Dios quiere trabajar contigo. Si tú realmente quieres ser transformado por Dios, si tú realmente quieres ser restaurado por Dios, renovado por Dios, tú necesitas permitirle a Él que meta su mano en tu corazón. Muchos cristianos hoy día continúan batallando, continúan luchando, continúan frustrados, sintiendo que no son buenos hijos de Dios porque una tras otra vez continúan siendo vencidos. El punto aquí es que no le hemos dado la importancia a lo que el Espíritu Santo nos está hablando para enfocar toda nuestra energía en ello y buscar de Él la transformación que nosotros necesitamos. Necesitamos darnos cuenta que la verdad liberta y que la más profunda transformación que pudiéramos nosotros experimentar solo vendrá a través del Espíritu de Cristo. Tú no puedes hacer mucho para cambiar. Tú no puedes hacer mucho para esa transformación. A lo más te podrás disciplinar, a lo más te podrás de alguna manera restringir, reprimir. Pero no estás haciendo nada en realidad contra tu naturaleza pecaminosa, porque tu naturaleza pecaminosa se encuentra como si fuera un animal salvaje encerrado en una pequeña jaula, esperando el momento en el cual te descuides para salir de ahí.
¿Cuántos de nosotros hemos considerado, por ejemplo, que ha sido dominado el mal hablar en nuestra expresión verbal? Y de momento nos llegan las situaciones en las cuales nos vemos rebasados y comienzan a salir de nuestra boca groserías, palabras altisonantes, palabras que no nos atreveríamos a pronunciar en la iglesia. ¿Sabes? Necesitamos estar alertas y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué áreas de nuestra vida necesitan transformación y estar dispuestos a exponernos a Él para que cumpla su propósito en nuestra vida. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué lo que nosotros por sí solo hacemos no es suficiente? ¿Por qué? ¿Por qué lo que yo hago, pastor, no es suficiente? La respuesta la tenemos aquí. Escucha con atención, léelo detenidamente. La voluntad de una persona, a lo más, podrá afectar la conducta y la actitud, pero no tiene el poder para romper las ataduras que el pecado ha puesto sobre nuestra cerviz. El pecado ha puesto yugos sobre nuestro cuello. El pecado se ha enseñoreado de muchos de nosotros. Y no pensemos que el ser liberados de esas ataduras que han estado gobernando nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestras acciones, nuestra conducta y que aún controlan muchos de nuestros hábitos, se van a debilitar en un momento. Necesitamos vivir el proceso de transformación y pedirle a Dios que Él nos siga escudriñando. Por este motivo es que David constantemente oraba delante de Dios y le decía: escudriña mi corazón y ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame por tu senda eterna. Amados hermanos, necesitamos con urgencia ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y preguntarle al Espíritu de Dios cómo nos ve. ¿Cómo nos ve? Porque tú puedes tener un concepto de ti muy bueno y tu iceberg se encuentra ahora sí que experimentando los estragos del calentamiento global, ¿verdad? Y solo ves pequeñitos defectitos. No ves nada. No, si yo casi soy San Pablo, San Pedro. Pero la realidad es que debajo de aquello pequeñito que ves, hay tremendas montañas que Dios desea convencerte de que estés dispuesto a ser trabajado por Él para que puedas avanzar en tu vida espiritual. Ciertamente todos tenemos áreas de oportunidad y alguno que otro defecto. Sin embargo, debemos atender principalmente a aquellas raíces de iniquidad. Tal vez para alguno de ustedes este concepto resulte nuevo. Pero muchos de nosotros no vamos a poder provocar un cambio de fondo en nuestra vida porque hay raíces de iniquidad que nos ligan o de alguna manera nos relacionan a conductas, actitudes y hábitos que están arraigados en lo profundo de nuestro corazón. Y aunque te reprimas, aunque te disciplines, no estás tratando con la raíz del problema. Solo el Espíritu Santo puede señalar y corregir aquellas áreas en tu vida que están deficientes. Necesitamos, entonces, abrir nuestro corazón al Señor y dejar de lado esa constante negación en la cual creemos que no necesitamos la transformación de Dios. Tú y yo necesitamos ser transformados por Dios. Necesitamos que su Espíritu Santo venga y tome el control en nuestra vida. Pero, ¿estaremos dispuestos a ello? Muchos de nosotros nos estamos conformando con el presente religioso, lo pongo entre comillas, que practicamos. Un poco de iglesia, un poco de Biblia, un poco de espiritualidad. Ya, no necesito más. Pero nada está trabajando
con tu iceberg, que te esclaviza, que te ata, que te mantiene encadenado. ¿Sabes? Cuando tú vienes al Señor, lo primero que debes entender es que Él conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo y Él es un sumo sacerdote que tiene la capacidad de compadecerse de cada uno de nosotros, puesto que Él compartió también nuestra naturaleza. Y Él fue tentado en todo, mas sin pecado. En este sentido, sus palabras vienen a nuestro corazón y nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero eso no implica una actitud de conformismo. Pues yo soy débil en estas áreas y yo necesito más de la gracia de Dios. No, no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: estoy consciente de aquellas áreas que por mí mismo no voy a poder superar, pero Dios, pongo mi voluntad y pongo mi determinación para que tú cumplas por la obra del Espíritu Santo, que es gracia en mi vida, tu voluntad, tu propósito. Y es ahí donde nosotros necesitamos colaborar con el Espíritu Santo. La iniquidad, déjame darte este concepto, la iniquidad que hay en nosotros es un vestigio de impiedad, un pecado añejo que no ha sido tratado por Dios. A medida que pasa el tiempo, al ser solapado, al ser avivado, al ser alimentado, se hace más fuerte, convirtiéndose en una iniquidad en nosotros. Entonces, ¿qué es una raíz de iniquidad? Pues no es otra cosa sino un pecado añejo que no hemos permitido que Dios trate en nosotros y que al contrario hemos solapado y hemos estado alimentando, el cual a su vez nos ha ido esclavizando y nos ha ido neutralizando en nuestra capacidad para manifestar la gloria de Dios a través de nuestra vida. Por eso les mencionaba al principio que hay una enorme cantidad de creyentes que viven frustrados porque se dan cuenta ante el espejo de su realidad que la verdad predicada en los púlpitos muchas veces no es aplicable en sus vidas, porque ellos se dan cuenta que aún hay áreas que necesitan ser cambiadas, pero por más que se esfuerzan, por más que se disciplinan, no pueden tener control sobre de ellas. ¿Qué es lo que necesitan? Lo que necesitan es que el Espíritu Santo comience a trabajar en sus vidas. Yo quiero que sepas que no se trata de que tú pienses que eres autosuficiente. Al contrario, eres completamente insuficiente para lo que Dios quiere provocar en tu vida. No importa cuánto te disciplines, no importa cuánto te reprimas, no importa cuánto te restrinjas. Si tú no estás tratando con tus raíces de impiedad, tarde que temprano, como dice el proverbio, como el perro volverás al vómito y como la puerca lavada volverás a revolcarte en el lodo. De nada nos sirve haber tenido 6 meses de iglesia, 1 año de iglesia, 3 años de iglesia sin fumar, sin tomar, sin adulterar, sin ver pornografía, sin fallar de alguna manera a Dios, maldiciendo a nuestra familia, diciendo de majaderías, golpeándonos con el vecino o teniendo actitudes groseras para nuestros compañeros de trabajo. Tal vez podrías pensar que ninguna de esas cosas has hecho, pero sabes, si no tratas de raíz con esas raíces de iniquidad, tarde que temprano, tu naturaleza pecaminosa te va a arrastrar en esa dirección. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado y prestar atención. Algo que quiero que sepas y que quiero que te anime en tu caminar con Cristo es que Dios al que llama, perfecciona. Dios al que llama, perfecciona. Ninguno de nosotros llega perfecto a Cristo. Por favor, vamos a romper con esa idea y tal vez tú puedas creer que llegaste con menos pecados que los demás,
que tuviste casi una vida inmaculada, pero déjame decirte que delante de los ojos de Dios el pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Así quizá tú llegaste al Evangelio con pocos pecados, arrastrando pocas situaciones, y sin embargo, a los ojos de Dios eres un pecador. Entonces, lo que quiero que entiendas es que todos necesitamos de esa transformación. Y lo que quiero que sepas es que Dios al que llama, perfecciona. Y vamos a leer juntos esta parte que tengo aquí proyectada, y dice así: Dios ha tenido que tratar con cada hombre y mujer que ha escogido para sí, llevándolos por diferentes procesos que produjeran en ellos la transformación deseada. Algunos fueron puestos en el torno del alfarero, otros tuvieron que ser labrados a martillo. Sin embargo, debemos entender que cuando el ser humano se deja tratar por Dios, es decir, el hombre, asegura su transformación. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros llega perfecto a Dios y necesitamos ser perfeccionados por Él. Necesitamos ser transformados por Él. Ahora, este proceso de transformación es bien interesante porque dependerá qué tan dóciles seamos al trato de Dios, la forma en la cual Él va a obrar en nuestra vida. Como mencionaba anteriormente en la lámina, algunos han sido puestos en el torno del alfarero y Dios ha estado tratando con ellos delicadamente. Porque son personas que escuchan la voz de Dios y buscan corregir su manera de vivir y buscan caminar en acuerdo con Dios. Pero hay otros cuyo corazón se ha endurecido, que no escuchan la voz del Espíritu Santo y ellos creen que están bien y no aceptan ninguna palabra que sea contraria a lo que ellos creen que es lo que ellos deberían de escuchar acerca de sí mismos. Para eso se está reservado el martillo y para algunos el mazo. Te pregunto, ¿cómo quieres que Dios trate contigo? ¿De una manera suave? ¿De una manera dócil? Dice la Escritura, no seas terco como el caballo o el mulo al que hay que ponerle un freno en el hocico para poderlos acercar a ti. ¿Cuántos de nosotros estamos de alguna manera creyendo que estamos bien? Porque vemos nuestro iceberg derritiéndose a causa del calentamiento global, pero no nos damos cuenta de todo aquello, no queremos escuchar el testimonio del Espíritu Santo que nos dice: lo que tú ves, lo ves de esa manera porque has perdido tu capacidad de percepción espiritual. No tienes la capacidad para ver, no tienes la capacidad para oír. Tienes ojos y no ves, oídos y no oyes. Tu corazón se ha endurecido. Pero lo que yo veo de ti, dice el Señor, es que necesitas con urgencia una transformación de fondo en la cual yo tenga que arrancar tus raíces de iniquidad del corazón y entonces puedas experimentar un fruto de transformación. Y no simplemente creer que con añadir conductas evangélicas, lo pongo entre comillas, ya estás cambiando. Ya está cambiando porque ya va a la iglesia. Ya está cambiando porque ya le interesa conectarse a las predicaciones. Ya está cambiando porque ya se saben los cantos. Está sumándole a su vida, pero ¿qué está restando? Es interesante que la transformación que Dios quiere hacer en nosotros no implica simplemente añadir. También implica restar. Y hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Te pongo unos ejemplos que me encantan. Moisés, un ejemplo bien claro de la transformación de Dios en la vida de un hombre es Moisés. Moisés nace en una cuna humilde. Él procede del pueblo hebreo. Y cuando hay amenaza de muerte para el pueblo hebreo, para todos sus niños, pues la mamá de Moisés coloca al niño en un pesebre y lo pone en las orillas del río. Y dice del Nilo, y dice la Escritura que la hija de Faraón encuentra al niño, lo adopta y ustedes conocen la historia. Moisés crece
como un junior y llega a la edad de 40 años sintiéndose la última Coca-Cola del desierto. Y Dios, permítanme resumirles rápidamente el proceso con Moisés, Dios tiene que permitir que él se equivoque, porque Moisés, queriendo impartir justicia, mata a un egipcio tratando de defender el abuso de autoridad que estaba sufriendo un hebreo. Y eso le provoca que él tenga que huir de Egipto exiliado. Y Dios permite esa situación en la vida de Moisés. Escuchen, dije permite, no dije que él produjo. Esa situación la produjo Moisés. Pero Dios la permitió para tratar con él. Dios permite que suceda esta situación con Moisés para que él huya exiliado de Egipto y por bastantes años comience a ser transformado en su manera de pensar. Dios se aparece a Moisés, lo comisiona, le dice: quiero que vayas y saques a mi pueblo. Y Moisés así lo hace, le toma 40 años venir, salir. Y es tremenda la forma en la cual vemos a Dios ir obrando en la vida de Moisés. Hasta el punto en el cual la Escritura dice que este era el hombre más paciente sobre la faz de la tierra. Moisés no era perfecto. Sin embargo, el trato de Dios en su vida fue tan eficaz que lo transformó. Otro caso muy interesante es Saulo de Tarso. Saulo tiene dos nacionalidades. Es judío, pero también es romano. Eso me indica que el hombre viene de una cuna muy noble. Y hay muchas cosas que nos podrían permitir reafirmar lo anterior, como el hecho de que Saulo fue enseñado de forma particular por el rabino Gamaliel. Es decir, el rabino Gamaliel le enseñaba la ley y la interpretación farisea de las escrituras a Saulo de forma privada. Saulo era un hombre que hablaba varios idiomas, posiblemente educado en las mejores escuelas. Y cuando él viene a Cristo, aún hay rasgos de esa naturaleza. Porque el Saulo o el Pablo que tú encuentras en la epístola a los Gálatas no se parece en prácticamente nada al Pablo que encuentras en su epístola a los Filipenses. Ha habido un proceso muy fuerte en la vida de Pablo, quien es también Saulo. En el tiempo de los Gálatas, cuando escribe esa primera epístola, sí, ya está en Cristo, pero no ha llegado al punto de madurez donde Dios lo quiere tener. Él expresa cosas como: cuando el Señor se me apareció a mí en el camino, tuve que ir a ver a aquellos que se consideraban algo en la iglesia, aunque en realidad para mí no me importaba realmente quiénes fueran esos, porque yo había visto al Señor cara a cara. Pero al paso de los años, ese mismo hombre que de alguna manera sentía cierto menosprecio por el lanchero, y me refiero a Pedro, reconoce que a pesar de que el cuerpo está compuesto de muchos miembros, no obstante, somos uno. Y al final de sus días, cuando Dios ha tratado con él, él puede expresar: cada uno de ustedes no tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Al contrario, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¡Ájale! ¡Qué cambio! ¿Qué produjo eso? ¿Que se estuviera reprimiendo? ¿Tú crees que si se hubiera estado reprimiendo Saulo por espacio de 40, 50, 60 años, hubiera terminado
expresando esto? No. La obra del Espíritu. La obra del Espíritu Santo es lo que puede hacer en ti la transformación. Considera lo siguiente. Si queremos ser transformados, necesitamos humillarnos delante de Dios y dejar que Él nos quebrante. Solo así podremos manifestar la gloria que de Él ha sido puesta en nosotros. Hay una gloria de Dios sobre cada uno de los que han recibido a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué no se manifiesta? Porque no le hemos permitido al Espíritu Santo trabajar. Dice la palabra de Dios que por la acción del Espíritu Santo nosotros podemos reflejar la gloria de Dios como en un espejo. Pero la realidad es que muchos de nosotros pareciera que tenemos un espejo lleno de moho, un espejo lleno de óxido, que no tienen la posibilidad de reflejar, de proyectar, de manifestar la gloria que se presenta delante de Él. Si queremos ser transformados, escucha bien esto, necesitamos humillarnos delante de Dios. Tal vez tú sientas que eres una persona casi perfecta. Tal vez tú creas que eres una persona que no le hace daño a nadie. Tal vez tú pienses que eres una persona que, al contrario, eres un benefactor que busca el bienestar de los que te rodean. Y posiblemente así sea, pero eso es la punta del iceberg. Debajo, en tu naturaleza pecaminosa, hay cosas que Dios quiere transformar, hay cosas que Dios quiere cambiar. Y para entrar a esa área, la clave es que te humilles y que le permitas a Dios que Él te quebrante. ¿Sabes? Yo te animaría a que todos los días, en tus oraciones, le dijeras al Señor, quebrántame. Dios, yo necesito ser quebrantado por ti. Yo quiero que seas tú obrando en mi vida. Señor, no quiero que abandones la obra de tus manos. Ayúdame. Y para eso, amados hermanos, Dios nos ha enviado a su Espíritu Santo. Y dice la segunda epístola a los Corintios capítulo 3, verso 17, lo siguiente. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Se acuerdan ustedes de ese canto que decía, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad? Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Ok, perfecto, qué hermoso, qué bonito, qué bien. Pero, ¿y qué hay de la iniquidad que hay dentro de mí? Porque yo puedo cantar esa canción, pero cantarlo en lo natural y en lo espiritual, estar atado. Tener una voz enmudecida a causa de las raíces de iniquidad que hay dentro de mí. ¿Qué es lo que necesito hacer, pastor? Exponerme a Dios. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si lo que tú estás aspirando es experimentar una transformación en tu vida, tú necesitas exponerte a Dios. Tú necesitas venir a Él sin fingimientos. Tú necesitas venir a Él realmente expresando aquello que hay en ti y aquello que el Espíritu te está convenciendo. Tal vez tú te consideras una persona súper alegre, súper buena onda, súper comprensiva, súper todo, ¿no? Eres wow. La gente te ve y queda así casi como encandilada. ¡Oh, qué increíble creación de Dios! Pero tal vez el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y lleva meses hablando a tu corazón, diciéndote que dejes de lado la amargura, porque con todo el mundo eres dulce, menos con los de tu casa. Con toda la gente eres buena onda, menos con los tuyos. ¿Te das cuenta? A veces creemos que lo que nos afecta son nimiedades. ¡Ay, es insignificante! Gracias, Dios, porque no soy como los demás. Pero no hemos estado expuestos al Señor como para que Él examine nuestro corazón y nos revele nuestra condición. Es triste, amados hermanos, cuando estamos llenos de orgullo,
y creemos que no necesitamos de Dios. Que las pequeñas cosas que pues hacemos, como irnos por ahí de parranda, emborracharnos, fumar, drogarnos, practicar cualquier tipo de hábito que usted quiera, pues no le hace daño a nadie. Yo cuando quiero lo dejo. ¿Sabes? Hay cadenas dentro de ti que si no dejas que Dios trate con ellas, tú no vas a poder liberarte de ellas. Por eso recurrentemente encontramos a creyentes que de repente dicen, ya estoy bien, pastor, he decidido ya no tomar más, he decidido ya no drogarme más, he decidido renunciar a las conductas del mundo. ¿Qué hace un pastor? Pues bien, gloria a Dios, te aplaudo. Pero un pastor que ha caminado con el Señor, lo que le recomendaría a esa persona es lo siguiente. Te voy a dar 4 recomendaciones para que el proceso de Dios en tu vida no se detenga y siga día con día avanzando. La primera recomendación que te doy, a ti que quieres una transformación de fondo, que realmente estás cansado de como esa puerca lavada, ir nuevamente a revolcarte al lodo y ya estás cansado de ese estilo de vida. Lo primero que te recomiendo es que te humilles delante del Señor y reconozcas tus faltas. Humíllate delante de Dios. Humíllate, y humillarte no es simplemente decirle, pues tú sabes, Señor, que no soy tan bueno y tú sabes, Dios, pues todas mis debilidades. No, dile al Señor realmente las cosas como son, que duela dentro de ti, que te dé vergüenza presentarte delante de Dios. Eso es humillarte delante del Señor. Humillarte delante de Él y reconocer tus faltas delante de Dios, eso es algo que te va a ayudar a que el proceso de transformación en tu vida se dé. Acompáñame a Primera de Pedro, vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice la Escritura de la siguiente forma: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él en su momento te exalte. No seas tú autoexaltándote. Ya me sé 3 cantos. Ya sé cuándo decir gloria a Dios. Ya no necesito ir a la iglesia. Créeme, hay personas así. ¿Sabes que hay un enorme porcentaje que la última vez en la que el pastor los ve, hay un enorme porcentaje de personas que la última vez que el pastor los ve en la iglesia es después de que los bautiza o les presenta un hijo o los casa? Ya no los vuelves a ver. ¿Por qué? Pues no sé ustedes, pero esa es una realidad. Hay personas que están de alguna manera menospreciando la transformación que Dios quiere hacer en sus vidas y no están dispuestos a humillarse delante del Señor y reconocer sus faltas delante de Dios. 2. Da frutos de arrepentimiento. Me encanta cuando el profeta Juan Bautista le decía a los religiosos de su tiempo lo siguiente. Vamos a Mateo capítulo 3, verso 8. Mateo capítulo 3, verso 8. Y dice la Escritura así: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Arrepentimiento, lo he mencionado muchas veces, no es lo mismo que remordimiento. El remordimiento te provoca una sensación de malestar temporal y superficial, una cierta incomodidad en tus emociones, en tu alma y en tu conciencia. Pero el arrepentimiento es una convicción que te obliga, y lo subrayo, a dar un giro de 180 grados en tu vida y cambiar tus actitudes y afectos hacia aquello con lo cual sabes que ofendes a Dios. Entonces, qué importante es este consejo que el profeta Juan expresa para los religiosos de su tiempo. ¿Ustedes creen que porque tienen a Abraham por padre serán librados del juicio venidero? Se equivocan.
Porque Dios puede hacer que aún de estas piedras les surjan hijos a Abraham. Lo que ustedes deben hacer, dice el profeta, es dar frutos de arrepentimiento. Y esto cambiaría tu actitud hacia determinados hábitos, prácticas, costumbres, relaciones que te permites en tu vida y que muchas veces te están alejando de Dios. 3. Si tú quieres que el proceso de transformación en tu vida sea real, sea genuino, sea profundo, tú necesitas aferrarte al Señor y no permitir que el pecado te domine una vez más. Muchos cristianos, lamentablemente, no están dispuestos a aferrarse al Señor. Quieren una relación light, en la cual, mira, Dios, yo propongo y tú bendice. Yo voy a tomar las riendas de mi vida porque yo ya tengo experiencia, yo ya tengo conocimiento, yo ya puedo dirigirme. Tú solo encárgate de bendecirme. O sea, ¿qué nos sucede? Hemos olvidado completamente que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscándonos devorar. Y que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que está presta a ser devorada. Por eso es tan importante que seamos cristianos de convicciones, porque solamente a través de esas convicciones es que nos vamos a poder aferrar al Señor y vamos a poderle decir no al pecado. ¿Ven lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 12? Vamos allá, Romanos capítulo 12. Romanos 12. Y vamos a darle lectura al verso 21. Romanos 12, 21. Y dice la Escritura de la siguiente manera: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Por qué te digo esto? Porque en tu proceso de transformación, Satanás va a querer nuevamente esclavizarte, someterte, colocar su yugo sobre tu cuello. Y sabes, si tú no estás alerta, difícilmente te vas a poder librar tú solo. Por eso necesitas estar alerta y depender de Dios. 4. Para que el proceso de Dios se lleve a cabo en nuestra vida y podamos nosotros continuar avanzando en el proceso de transformación, mi cuarto consejo es: establece una alianza con una persona madura en Cristo. Escucha bien y abre bien tus oídos, preferentemente de tu mismo sexo, que te ayude a crecer en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi experiencia he conocido a muchas personas que, empezando por el espíritu, terminan en la carne y comienzan a acercarse a personas del sexo opuesto para decirles: vamos a tener un tiempo de oración. Comienzan supuestamente buscando al Señor y terminan embarazados o terminan en otra clase de problemas. Necesitamos hoy ser sobrios, prudentes y estar alerta. En este sentido, es necesario que establezcas alianza con alguno de tus hermanos si eres hombre, con alguna de tus hermanas en Cristo si eres mujer. Acércate a ellas y dile: ¿sabes qué? ¿Podría contar contigo para que oremos de tiempo en tiempo y podamos fomentar una amistad que nos ayude a crecer en Cristo? Pero ¿sabes qué es lo que nos impide eso? El orgullo. Porque nos sentimos autosuficientes, porque creemos que no necesitamos de nadie. Y aun cuando Dios está obrando en nosotros, siempre será importante tener a alguien a nuestro lado que pueda orar con nosotros, que pueda orar por nosotros, que pueda respaldarnos. Necesitas tener un escudero en tu vida.
Una persona que a tu lado esté dispuesta a pelear tus batallas. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 4, verso 12. Uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y si involucras a Dios, formas un cordón de 3 hilos que es muy difícil de romper. Si estamos solos, si queremos ese proceso de transformación, vamos a ser vencidos. Pero si hay alguien a quien le estemos rindiendo cuentas, si hay alguien con quien nos estemos comunicando, si hay alguien a quien le digamos, ¿sabes qué? Hoy amanecí muy bajoneado, no tengo ganas de buscar a Dios, me estoy sintiendo tentado a irme otra vez a emborrachar. ¿Sabes qué? Tú estás teniendo a alguien que puede ayudarte a mantenerte firme. Necesitamos una estrategia, una alianza estratégica para que nosotros podamos seguir avanzando en esa búsqueda de la transformación que queremos de parte de Dios. Necesitamos que Dios haga ese cambio permanente en nuestra vida. Y para ello son estos 4 consejos. Humíllate delante del Señor y reconoce tus faltas. Da frutos de arrepentimiento. Aférrate al Señor y no le permitas al pecado ganar nuevamente sobre tu vida, y establece una alianza espiritual que te permita generarte la estrategia que te mantenga protegido en medio de la adversidad. Todo esto, amados hermanos, nos es necesario y nos urge en nuestra vida cristiana. Concluyo con lo siguiente. Dice la palabra de Dios allí en Filipenses capítulo 1, verso 6 lo siguiente. Estoy convencido de esto, dice el apóstol Pablo. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo ha caminado con el Señor. Ha experimentado a Cristo. Él tuvo que ser tratado con martillo, con mazo, porque era un hombre muy duro. De ahí que el Señor le hubiera dicho a Ananías, yo le mostraré cuánto ha de sufrir por mi nombre. Fue un hombre que tuvo que ser trabajado a martillo. Y al final de sus días, él podría haber dicho con esa convicción, estoy convencido que la obra que Dios comienza, jamás la abandona. Dios te quiere transformar. Dios te quiere perfeccionar. Dios quiere llevarte no a un cambio, a una restauración, a una renovación, a una transformación de fondo, desarraigando de ti esas raíces de impiedad y dándote la capacidad para poder vivir la vida abundante que de Cristo procede. Hoy tenemos esa oportunidad y este es un buen día para que tú y yo podamos decirle al Señor, quiero que tú obres en mi vida, quiero que tú me transformes, quiero que tú me cambies. Y no basta con simplemente hacer una oración en este momento. Es necesario que le pidas a Él que te convenza de esos pecados que naturalmente no has visto y que tú requieres abandonarlos para que su obra se lleve a cabo en tu vida. Este es un buen momento para que tomes convicción y para que entonces decidas qué hacer en tu vida. Si realmente quieres un cambio que sea de fondo, una transformación, o solo estás buscando añadir conductas piadosas que te hagan sentir bien. La decisión está en ti. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él haga su obra en nosotros. Amén. Padre.